nosotros que los tipos penales se califican a veces agravándose y a veces se califican atenuándose. Ahora nosotros vamos a trabajar con las descripciones establecidas en el artículo 81 del Código Penal, que fíjense, tiene una pena sensiblemente menor hasta ahora a lo que hemos estado estudiando. Nosotros vimos tres tipos de pena hasta ahora, de 8 a 25 en el tema del homicidio simple, cadena perpetua en el caso del artículo 80 del Código Penal del inciso 11, del inciso 1 hasta el inciso 12, perdón, y en el último párrafo del artículo 80, que son las circunstancias extraordinarias de atenuación, se aplica de 8 a 25 años. Esas son las tres penas de los delitos que nosotros vimos hasta ahora con análisis, ¿sí? Hemos circunstancialmente visto alguna otra tipo de pena o cantidad de pena en otros delitos, pero era para trabajar algunos casos puntuales. Ahora vamos a ver el artículo 81 y fíjense la pena sensiblemente menor. Ya dejamos de tener de 8 a 25, que era la pena menor que habíamos trabajado, y empezamos a tener reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. Y en los dos casos que vamos a trabajar tiene que haber un muerto. En los dos casos podríamos pensar, aunque vamos a hacer un correctivo después, vamos a ver un correctivo después, eh, hay un homicidio, pero tiene pena de 1 a 3 años de prisión solamente, y no de 8 a 25. Entonces, ¿cuál es la razón fundante de por qué se aplica tan poca cantidad de pena a diferencia del 79, a diferencia del artículo 80? Y decíamos que tenemos reguladas dos figuras distintas hoy por hoy en el artículo 81. En el inciso A vamos a tener regulado del artículo 81 lo que se denomina el homicidio en estado de emoción violenta. Y en el artículo 81, inciso B, 1B, vamos a tener lo que se llama el homicidio preterintencional. Tienen la misma escala punitiva, ¿sí? Son las dos figuras que vamos a analizar de este artículo. Fíjense que el inciso segundo, propiamente dicho, está derogado. Y ahí estaba regulado la figura del infanticidio, ¿sí? Que hoy ya no está más legislado en nuestro sistema penal punitivo. ¿Qué era esa figura de el infanticidio? Básicamente el infanticidio era aquella circunstancia en la cual la madre o algún familiar de la madre o algún allegado a la madre daba muerte al niño recién nacido. Fíjense la palabra que utilizo, recién nacido, luego del nacimiento usaba la fórmula, que mataba para evitar la deshonra. ¿Sí? Esas eran las circunstancias particulares que se daba en ese caso particular. La madre que mataba a su hijo inmediatamente después del nacimiento para evitar la deshonra. Eso era lo que se regulaba como infanticidio. Y ahí aparecía la palabra nacimiento. Después del nacimiento usaba el legislador, ¿no? Y de ahí, de esa fórmula legal que teníamos regulado, parte muy importante de la doctrina llegaba a la conclusión de que el hito demarcatorio entre el aborto y el homicidio estaba en el nacimiento, porque el infanticidio era un homicidio atenuado por las circunstancias de matar para evitar la deshonra de la madre. Pero ahí estaba la palabra nacimiento. Fíjense que yo les di por hecho de que el hito que demarca la diferencia entre el aborto, artículo 85 al 88, y las figuras de homicidio que estamos analizando, era el nacimiento. ¿De dónde surgía parte importante de esa forma de interpretar, que yo le dije que así es como tienen que aprenderlo ustedes? Del artículo 81, inciso 2, que hoy está derogado, el infanticidio. Básicamente se trabajaba con la deshonra, el tema de la honra de la madre o de los familiares, del padre de esa chica o del marido de esa mujer. Y también se hablaba en aquel entonces y se analizaba esa figura del infanticidio, estoy diciendo, por una cuestión de
alteración psicológica de la psiquis de la madre. Que eso yo creo que algo de esas circunstancias son importantes al menos tenerlas presentes. Si bien no era la base fundante, pero sí se hablaba de un lapso temporal en el cual se debía dar esa muerte. Y se hablaba de lo que se llama el estado puerperal, inmediatamente después del nacimiento, que, y acá, como no es propio de mi materia, voy a hacer alusión solamente a lo poco que he leído y a modo de comentario. Aparentemente hay ciertas alteraciones hormonales inmediatamente después del nacimiento, que provoca ciertas modificaciones en el carácter de la persona, ¿sí? Yo siempre cuando hablo de esto suelo preguntar o suelo pensar o suelo consultar con ustedes. Si ustedes no vieron, por ejemplo, entre los gatos y los perros a veces, la circunstancia es particular de que la madre después del nacimiento se los come a los chicos. Lo termina matando a los perros o a los propios gatitos, ¿sí? Particularmente, bueno, yo tengo perro y Los gato y conejos, lo he visto. ¿Cómo, Matías? los conejos también hacen eso. Los conejos. Bueno, ah, no sé si es el mismo motivo o no, pero efectivamente se hablaba en aquel entonces, cuando teníamos regulado el estado puerperal, de una alteración de la psiquis de la mujer que acababa de tener el hijo por las modificaciones hormonales que había. Y era una de las cosas que se discutía, se pensaba y se analizaba cuando estábamos en presencia de ese delito. Entonces, hoy por hoy, el infanticidio, ¿qué es? Un homicidio agravado por el vínculo, liso y llano. Hoy, ¿qué es? Un artículo 80, inciso primero. Antes teníamos el infanticidio, antes teníamos en el infanticidio la palabra nacimiento, de la cual parte importante de los autores, Núñez, Soler, interpretaban de que ahí surgía el hito demarcatorio de la diferencia entre los delitos de aborto y el delitos o los delitos de homicidio. Perdón, a ver, un segundo que aparentemente hay alumnos. No tengo a nadie para dar ingresos. Sí que se están uniendo, deben ser problemas de internet de ellos, evidentemente. No tengo a nadie que a mí me falte darle ingreso. Gracias, profe, ahí le aviso. Estoy contestando básicamente a la compañera que me decía que había alumnos en sala de espera. O sea, no tengo ningún alumno para... Osvaldo Alfonso se está uniendo aparentemente y no hay nadie más en sala de espera. Eh, lo cierto que hoy por hoy nosotros ya no tenemos regulado esa figura, pero fíjense la idea, ¿no? Porque le di dos pautas. Una es el tema de, ahí a Santiago le di ingreso, el tema de que era para evitar la deshonra de la madre, ¿sí? Y básicamente se pensaba en aquellos entonces, aquellos embarazos que eran fuera del matrimonio, es decir, no necesariamente con una pareja extramatrimonial, sino la persona que quedaba embarazada y todavía no estaba casada, por eso se hablaba de evitar la deshonra. El problema era qué tipo de deshonra era. Aparentemente la del padre de la chica esa que iba a tener un hijo sin haberse casado previamente. ¿Qué le estoy tratando de marcar? Una pauta ideológica del Código Penal de aquel entonces, que básicamente, como hoy actualmente se suele usar mucho más de moda, pero ya se lo usaba el tema patriarcal, ¿no? Que estaba en juego acá. Era la honra de esa persona que efectivamente iba a tener su hija, iba a tener un hijo sin haber estado casado, ¿no? Bueno, eso fue derogado y hoy por hoy es un homicidio agravado por el vínculo liso y llanamente, artículo 80, que como ustedes saben, para poder obtener la libertad condicional una persona que tiene cadena perpetua tiene que esperar 35 años y el artículo 14 impide que todos los delitos del artículo 80, este es el caso que estamos comentando, no pueda obtener la libertad condicional porque el 14 así lo impide, ¿sí? Eso es lo que sabemos nosotros, eso ya lo estudiamos y eso ya lo sabemos. Entonces, era importante remarcar este hito histórico, si bien es histórico porque hoy no está dentro de nuestro Código Penal, pero fíjense que es importante por dos motivos desde mi concepción. Uno, por la palabra nacimiento que usaba la figura del infanticidio y la
repercusión que tuvo en la interpretación que hoy damos, inclusive de las figuras de aborto y homicidio. Y la otra cuestión es, ¿cuál era la razón fundante del atenuante? Que se hablaba del tema de la honra, que el Código Penal lo requería, y el tema de la cuestión psíquica. Si hablamos de la cuestión psíquica, efectivamente, de la madre, con esas alteraciones hormonales y cambio de carácter inmediatamente en ese estado puerperal, estamos hablando aparentemente de unas circunstancias que hoy, al menos en la concepción de la teoría del delito que tenemos, desde el punto de vista de la teoría final, en el cual el dolo va a la tipicidad y en la culpabilidad solamente queda la reprochabilidad del injusto cometido por el autor, entendiéndose que el sujeto pueda comprender la criminalidad del acto y adaptar su conducta a esa interpretación que tiene, y además de eso que tenga un margen de autodeterminación y de libertad para poder llevar adelante esa conducta efectivamente. Hoy por hoy, eso está derogado y nosotros vamos a analizar ahora, sí, me pongo a analizar, el homicidio atenuado por encontrarse el sujeto en una circunstancia extraordinaria particular que es el estado de emoción violenta. Cuando dice el tipo penal en el inciso primero, el que matare a otro. Cuando el tipo penal dice el que matare a otro, ¿qué tipo penal tenemos ahí? Un homicidio. Es decir, que lo que estamos por analizar desde el punto de vista típico, liso y llanamente, es un homicidio simple, el que matare a otro. Acá estamos por analizar un homicidio simple, artículo 81, inciso 1, letra A. ¿Cuándo? El que mata a otro se encuentra en un estado de emoción violenta y que las circunstancias lo hicieran excusable. Y que las circunstancias lo hicieran excusable. Entonces, vamos a tener un homicidio y que va a tener como requisito que el autor del hecho se encuentre en unas circunstancias que lleven a que él esté emocionado de manera violenta. ¿Sí? Esa emoción tiene que tener la característica de ser violenta. Pero el legislador no se contenta con que el sujeto haya matado encontrándose en estado de emoción violenta, sino que además requiere como condición indispensable, necesaria y fundamental que las circunstancias la hicieran excusable. Es un requisito para que se dé este tipo calificado atenuado de que las circunstancias hicieran excusable. ¿Qué tienen que hacer excusable las circunstancias? Estamos ya interpretando el tipo penal. La emoción violenta, no el homicidio. No se van a tener en cuenta, o no se le va a excusar, perdón, el homicidio. Porque si yo digo que se le excusa el homicidio que el sujeto cometió, no le podríamos aplicar pena. Si yo digo le excusamos el homicidio que cometió, significa que el sujeto no tiene culpabilidad. Pero acá nosotros estamos estudiando un tipo penal que tiene pena, y la pena que tiene es de 3 a 6 años de reclusión o de 1 a 3 de prisión. Entonces, el legislador no le excusa acá. Lo que hace es que va a tener en cuenta que el sujeto que no que haya matado, va a tener en cuenta que el sujeto se haya emocionado. Y explican algunos autores respecto a la historia de este delito, al homicidio en estado de emoción violenta y con sus antecedentes, básicamente los anteproyectos que entraron en nuestro Código Penal, inclusive con una interpretación que hay ya de la redacción actual del Código de 1921-22, que es el que estudiamos nosotros. En el anteproyecto de Moreno se hablaba de que la razón fundante era una cuestión objetiva del homicidio en estado de emoción violenta. Escuchen lo que le estoy diciendo. El antecedente, no la norma que estoy enseñando ahora. Se decía que era una cuestión objetiva y era para evitar
escuchen esto, y nuevamente va a volver la palabra honor acá, que la teníamos hace un rato analizándolo la figura de infanticidio. Para evitar o para cuidar o para respetar el honor. ¿El honor de quién? Del hombre, que ante el engaño de la mujer terminaba dando muerte a la misma o al amante. Y ante esas circunstancias particular, los anteproyectos o disminuían sustancialmente la pena o la justificaban a la muerte. Escuchen esto, o la justificaban a la muerte. Esos eran los anteproyectos que estaban viniendo y que se discutían y que se discutieron inclusive dentro o previo al dictado de nuestro Código Penal actualmente vigente, que es el de 1921. Fíjense lo que le estoy diciendo, la razón de por qué se justificaba era objetiva. ¿Y cuál era la razón objetiva? Cuidarle el honor a ese hombre que se le había afectado el honor. Y ante esas circunstancias, se daba la figura de la emoción violenta, del homicidio en estado de emoción violenta. Inclusive, en algunos anteproyectos, justificándolo, como tenían algunos países alrededor del nuestro, muy cercano, que decían, por ejemplo Chile, que se justificaba lisa y llanamente la muerte dada por el marido a su esposa o al amante. ¿Por qué? Por el honor del hombre. Estamos trabajando con una interpretación que no terminó imperando en nuestro Código Penal en 1921, pero ya les comenté cómo estaba redactado el infanticidio. Y nuevamente tenemos esta cuestión del patriarcado, que lamentablemente hoy se lo usa muy de moda, pero en aquel entonces esa era la ideología que tenían esas normas, para cuidar el honor. Inclusive, ahora voy a comentar una interpretación muy importante de un profesor que es Juan P. Ramos. Juan P. Ramos decía e interpretaba esta redacción actual que tenemos de una forma muy particular que lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso porque hoy por hoy, cuando nosotros analizamos la figura del homicidio en estado de emoción violenta, las circunstancias de excusación de la emoción, y escuchen la terminología, el juego de palabras que estoy usando, las circunstancias de excusación de la emoción, ¿qué le estoy excusando al sujeto? La emoción, no la excusación del homicidio. Es un juego de palabras, pero es muy importante, ¿eh? ¿Qué le excusamos al sujeto? La emoción, no el homicidio. Las circunstancias de excusación de la emoción son hoy por hoy subjetivas, no objetivas. No por una cuestión de honor del hombre o de la mujer, porque acá puede ser autora del hecho también la mujer, sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, es importante para que veamos la ideología que venía, la ideología que no imperó, la ideología, cómo se redactó y por qué algunos autores, inclusive después, seguían exigiendo, porque solamente decían que los legisladores no entendieron esta cuestión, pero sí está dentro de nuestro código penal, un autor muy importante como era Juan P. Ramos en aquel entonces, que introdujo como criterio de interpretación del artículo 81, inciso 1, letra A, el homicidio en estado de emoción violenta, los motivos éticos o morales. Esa es la teoría que él introduce. La teoría de los motivos éticos o morales. Y básicamente lo que exigía es la afronta al honor del buen hombre de familia, como uno de los requisitos objetivos para que se dé y necesario para que se dé esta situación particular de atenuación, ya ahora sí, atenuación del homicidio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos cómo venía en el Código Penal anterior, previo al dictado del mismo. Sabemos que no imperó esa corriente patriarcal y sabemos que autores posteriormente muy importantes y durante muchos años se siguió exigiendo dentro de la interpretación esa corriente. Hoy por hoy
podemos decir que no es así y que la razón fundante de la atenuación es porque se le entiende, se le excusa que el autor barra autora del hecho se haya emocionado de manera violenta y las circunstancias son las que permiten eso. ¿Qué circunstancias? Las circunstancias la hacen excusable. ¿A qué la hacen excusable? A la emoción, no al homicidio. Juego de palabras, pero muy importante. Dicho esto, si decimos que el homicidio en estado de emoción violenta es un homicidio liso y llano en el del artículo 79 del Código Penal, y la razón fundante no es menor grado de injusto o menor grado de tipicidad, significa que tiene todos y cada uno de los elementos del 79 y que no hay ninguna causal de justificación en el caso de que efectivamente no la haya, ¿no? Por lo cual, la razón de por qué se le disminuye la pena es porque el sujeto se encuentra con un menor grado de culpabilidad. Es decir, que es un injusto de un homicidio simple o agravado en el caso que mate a la mujer y por lo tanto se va a aplicar el 82 y no el 81, pero con una culpabilidad disminuida. Pero con culpabilidad, porque yo no puedo decir cometió delito y después niego la culpabilidad. Tengo que afirmar la culpabilidad para decir que él cometió un homicidio en estado de emoción violenta. Es culpable, un injusto culpable. Para que haya delito, ¿qué es lo que tiene que haber? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Acá tiene que haber culpabilidad. Es decir, que necesariamente tiene que haber reprochabilidad. Yo le tengo que reprochar al autor del hecho. ¿Qué le voy a reprochar? El injusto que cometió. Eso es lo que le voy a reprochar al sujeto. Profe, ¿Sí? entonces por este estado de emoción violenta es que el sujeto no puede comprender la criminalidad de su acto, ¿sería? No, porque si no pudiera, Yasmín, no comprender la criminalidad de su acto, tendríamos que llevar a la afirmación de que no hay culpabilidad. Si yo no comprendo la criminalidad de mi acto, no hay culpabilidad. Y acá estamos aplicándole pena, de 1 a 3, pero pena al fin, lo cual tiene que haber culpabilidad. Solamente lo que sucede, Yasmín, es que yo le entiendo que el sujeto se haya emocionado. ¿Por qué? Por las circunstancias particulares en las cuales actuó. El Código Penal lo que hace es te comprende, no el delito, la emoción. Te entiendo que te haya emocionado, sería la forma de decirlo, ¿no? Yo entiendo que vos te emocionaste. Y porque vos te emocionaste, acá viene la otra palabra que tienen que conocerla muy bien. El sujeto se encuentra, y acá se va a entender, Yasmín, con los frenos inhibitorios disminuidos. El sujeto se encuentra con los frenos inhibitorios disminuidos. Si el sujeto se encontrara con los frenos inhibitorios, todos tenemos frenos inhibitorios, ¿no es cierto? ¿Tenemos o no tenemos frenos inhibitorios? Sin duda. ¿De dónde vienen los frenos inhibitorios? Yo suelo contar esto porque así lo enseña mi profesor y suele explicar cuando explica la culpabilidad. Y dice, generalmente aquel niño, cuando nacemos, generalmente llora por dos motivos. ¿Sí? Generalmente o porque está sucio o porque tiene hambre. Son los dos motivos en el cual el niño llora. Entonces, generalmente los padres saben que tienen que fijarse si está llorando porque está sucio o porque tiene hambre o alguna enfermedad que pueda llegar a estar teniendo. Pero son los dos motivos por los cuales suele llorar. Entonces, generalmente se lo calma inmediatamente al niño dándole el pecho. La madre le da el pecho, entonces el niño se calma. ¿Sí? Y esa criaturita lo que hace es aprende y comprende inmediatamente que con el llanto que logra el alimento, logra el pecho, inmediatamente logra el pecho. Llora, le dan de comer, llora, le dan de comer. Entonces él ya tiene incorporado esas circunstancias particulares. Le dan el pecho, le dan el pecho, le dan el pecho.
hasta que en un momento determinado, por ámbitos temporales, por el paso del tiempo y por no necesidad de ese alimento, ya le empiezan a decir, no, mira, pecho no, él quiere el pecho, pero ya le muerde a la madre, entonces le empiezan a decir no. Y ahí vienen los primeros noes de nuestra vida. ¿Sí? Son los primeros límites que empezamos a tener. ¿Sí? Entonces yo ya sé que por más que yo llore, ya no me van a dar más pecho. ¿Sí? Inclusive a veces puede venir una reprimenda o un pequeño circunstancias que impida que yo me alimente bajo esa circunstancia que yo ya estaba acostumbrado. Y eso explica mi maestro que desde el punto de vista psicológico son límites que empezamos a tener. Estos monstruitos que somos nosotros generalmente se van moldeando y ahí se ven los primeros límites que tenemos. Después tenemos un sinnúmero de límites más para poder vivir en sociedad. Yo sé que no puedo andar llorando y pidiendo pecho por la calle por una cuestión que socialmente ya me fui moldeando de esa manera. Esos son límites o inhibiciones que nosotros vamos teniendo. Límites inhibitorios se van llamando. Y de distintas circunstancias. Generalmente se suele explicar desde el punto de vista de la psicología que el límite más importante que representa la ley dentro de esta estructura social, cultural, es el padre. El rol del padre, estoy diciendo, y no necesariamente el hombre, aunque puede pensarse en ese caso puntual, por eso se lo suelen marcar con el límite. ¿Sí? Entonces, cuando se analizan los cuadros de psicopatías, los cuadros de ciertas enfermedades mentales o alteraciones, cuando uno no tiene alteraciones desde el punto de vista fisiológico, siempre se marca por dos circunstancias. O por un padre, estoy hablando del rol, muy presente, no presente sanamente, sino insanamente, es decir, el padre rígido, estructural, con límites extremadamente fijos, o el padre totalmente ausente, es decir, el que no tuvo límites. Y esta persona, esta criaturita, cual podemos ser cualquiera de nosotros, suele tener problemas con la ley después. Y generalmente se lo suele asociar ¿con qué? Con el padre ausente o con el padre extremadamente rígido, que es la idea de la ley. ¿Sí? El psicópata en sí mismo, la persona que es psicópata suele ser una persona extremadamente inteligente, pero que no introyecta la vigencia de la ley. ¿Sí? Emocionalmente tiene los cables pelados, suele explicar mi maestro. No intelectualmente. El intelecto le funciona perfectamente, generalmente más alto que la mayoría. Suelen ser personas muy inteligentes. Pero que el conflicto viene desde el punto de vista de las emociones. Y eso viene generalmente porque estos frenos, que generalmente tenemos la mayoría, gracias a Dios, en la sociedad, él no los tiene. ¿Sí? Él no tiene esos frenos inhibitorios, a veces solamente respecto a algunos delitos en particular. Fíjense que los psicópatas generalmente son reiterativos en algunos delitos en particular. Suelen ser personas conflictivas dentro del núcleo familiar, pero muy inteligentes. ¿Sí? Cada uno debemos tener dentro de nuestra familia algún psicopatito por ahí dando vuelta, pero no necesariamente que haya cometido delito. Pero si uno lo empieza a buscar, generalmente explica este profesor, recurriendo a la tradicional corriente de la psicología, estaría en alguno de los dos conflictos sociales. ¿Por qué explico esto? Porque estoy utilizando la palabra de frenos inhibitorios. Y acá el freno inhibitorio se encuentra en unas circunstancias particulares externas, que son las circunstancias que van a evaluarse para ver si vamos a entender o le vamos a excusar que el sujeto se haya emocionado. Y como el sujeto se emocionó, pero no solamente se emocionó, sino que se debe emocionar de manera violenta, fíjense lo que dice la ley, violenta, la emoción tiene que ser de carácter violenta, el sujeto se le disminuye. Ojo con el que diga pierde, porque el que diga que pierde los frenos inhibitorios ya va a salir mal. El sujeto se le disminuye, tiene que tener frenos inhibitorios. Si el sujeto perdió totalmente los frenos inhibitorios, tendríamos que hablar de un injusto no culpable, por ausencia de culpabilidad. Por ausencia de culpabilidad. Cuando yo no puedo frenarme directamente,
estaríamos en ausencia de culpabilidad. Acá, ¿qué es lo que hay? Un delito, liso y llano. ¿Con qué? Con una culpabilidad disminuida. ¿Por qué es disminuida la culpabilidad? Porque el sujeto tenía alterado sus emociones con una virulencia tal que hacía que sus frenos inhibitorios no funcionen correctamente. No los perdió totalmente, porque si los hubiera perdido, estaríamos hablando de ausencia de culpabilidad. Volvamos nuevamente al comienzo. ¿Qué estamos hablando? De un homicidio simple. ¿Qué estamos hablando? De un homicidio simple. Con una culpabilidad disminuida. Culpabilidad disminuida, ¿por qué? Porque el sujeto A, en el momento del hecho, se encontraba con los frenos inhibitorios disminuidos. ¿Sí? Un segundito. Solamente voy a buscar algo para ver si le puedo mostrar más que nada, pero menos de un minuto de paso descansan y hacemos el repaso nuevamente de lo que dimos hasta acá para ver si explicar con un video algo. Y ahí yo vuelvo otra vez con el comentario de lo que estamos dando. ¿Sí? Ahí vamos. ¿Ven mi pantalla, no es cierto? ¿Sí? Confírmeme si ven mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Un segundito, miramos este video y continuamos. Esta película inicia con Connie, una mujer casada con la vida casi perfecta. Un día se tropezó con un hombre llamado Martel, el cual la invitó a su casa para curar sus heridas. Antes de partir, el chico le regaló uno de sus libros en forma de recuerdo. Al llegar a la casa, Connie le cuenta a su familia que un hombre le ayudó, vivía cerca de donde se tropezó, fue muy amable con ella. Cuando estaba por leer el libro, encuentra una nota con el número de Paul. Decide llamarle para enviarle una botella de vino. Paul le pregunta si podría visitarlo. Quiere invitarla a un café. Sin pensarlo 2 veces, Connie le responde que sí. Le prepara el café y el chico se anima a agarrar su mano para enseñarle braille. Luego la vemos un poco pensativa. Ese mismo día, lo vuelve a visitar. Mientras bailan, ella le pregunta cuántas novias ha tenido. Paul le responde que solo 2. Empieza a arrepentirse, pero Martel la convence para jugar en cooperativo. Por la noche, su esposo la nota un tanto extraña. Le pregunta si lo ama y ella le responde que es una pregunta muy tonta. Luego de celebrar el cumpleaños de Charlie, Paul le llama para tener una cita. Una vez en el restaurante, Martel le propone un reto. Si paga la cuenta el que se encuentra en la derecha, se irán sin pagar. Si la paga el de la izquierda, se quedarán y le dará un beso. Al final el de la izquierda se encarga de pagar y la termina besando. Cuando estaba en la tina, su esposo aparece con ganas de jugar en cooperativo, pero Connie lo deja con las ganas. A la mañana siguiente, Edward le pregunta si tiene tiempo disponible para almorzar, a lo que le responde que tiene que hacerse un facial a las 12 de la tarde en Georgiana. Ya hizo la cita y no puede cancelarla. Como su esposa ha estado muy diferente, decide llamar a la sala de belleza para preguntar por la cita. Por otro lado, Connie estaba por entrar al hotel, cuando de repente, 2 de sus compañeras la reconocen. La invitan a un café y como sus planes cambiaron por completo, le llama a su amante para decirle que 2 de sus compañeras la reconocieron. Repentinamente, Paula aparece en el restaurante. Como la desesperación es tan fuerte, ambos van al baño para jugar de manera salvaje. Regresa con sus amigas y ellas le preguntan por el hombre atractivo. Connie actúa como si no lo conociera. Sally le dice que si le propusiera algo, no se lo pensaría 2 veces. Tracy les dice que no lo haría. Antes pensaría en su esposo y su familia, a lo que Sally le responde que no tienen por qué enterarse. Para ellas siempre los secretos salen a la luz. Las infidelidades terminan en un desastre. Les cuenta que hace muchos años le fue infiel a su pareja. Es algo que desea borrar de su mente. Debido a la anécdota de su amiga, decide que lo mejor es que todo quede en el olvido, pero el chico la seduce con mucha facilidad. Connie le cuenta que todas las mañanas siempre piensa en él. No puede pensar en otra cosa que no sea él. Por otro lado, vemos a Edward hablando con el hombre del restaurante. Resulta que es uno de sus empleados. Como descubrió que mantiene contacto con las compañías rivales,
Edward lo termina despidiendo. Se siente traicionado, lo consideraba como una familia. Antes de partir, Bill le da a entender que su esposa le está siendo infiel. Posteriormente, lo vemos hablando con un hombre para que siga a su esposa. En la cena, Edward le dice que tendrá que viajar a Chicago por una noche. Connie le cuenta que el hijo de una de sus amigas se casará con la hija de otra compañera. Edward le dice que despidió a su compañero Bill porque perdió su confianza. Esto se lo cuenta ya que una de sus amigas es la esposa de Bill. Cuando su esposo la deja a solas, Connie aprovecha para tener encuentros alocados con su amante, pero lo que no sabe es que está siendo fotografiada por el compañero de Edward. Pierde la noción del tiempo y se recuerda que tiene que ir a recoger a su hijo en la siguiente escena. Wilson le muestra todas las fotos. El nombre de su amante es Paul Martel. Se ven durante el día, por lo general durante la hora del almuerzo. Cuando estaba por regresar a la casa, decide visitar a su amante. Para su sorpresa, lo ve abrazado con otra chica, lo persigue y los encuentra muy juntos. Se enfurece tanto que le termina dando un par de golpes. Martel la sigue y mientras ella le reprocha, empiezan a jugar en cooperativo. Repentinamente, Paul se percata de que Edward se encuentra afuera del hotel. Cuando se cruza la calle, Connie aprovecha para salir corriendo. Luego de esperar por un par de minutos, Edward decide tocar la puerta de Paul. Cuando abre la puerta, le dice que es el esposo de Connie, lo invita a su apartamento y le ofrece una copa. Le pregunta cómo conoció a su esposa. Martel le responde que fue por accidente. Hacía mucho viento y ella se lastimó. Edward le cuenta que tienen 11 años de estar casados. Han formado una familia. Se dirige al dormitorio y ve un domo de nieve. Con lágrimas en los ojos, le cuenta que se lo regaló a ella. Significaba más que un regalo. Finge sentirse mal para que el chico se acerque. Cuando Martel se acerca, le da varios golpes en la cabeza con el domo de nieve. Por la pérdida de sangre, se termina desmayando. Sin saber qué hacer, lo envuelve con las sábanas de la cama, luego empieza a limpiar todo tipo de evidencias. Cuando se estaba por deshacer del cadáver, Paul recibe un mensaje de su amante. Mensaje en el cual su esposa se nota muy arrepentida. Ya no puede vivir así. Saca el cuerpo por el ascensor y para su sorpresa, el ascensor se queda varado, por lo que decide sacarlo por la parte trasera. Lo guarda en el maletero de su auto y se dirige a la escuela de su hijo. Ese día, Charlie tenía una actividad escolar en la cual los padres debían estar presentes. Cuando estaban por regresar a la casa, un padre de familia le choca en la parte trasera. Desesperado por la situación, a fuerzas consigue cerrar el portaequipaje a altas horas de la madrugada. Se dirige a un vertedero para poder librarse del cadáver. A la mañana siguiente, su esposo le pregunta si le gusta vivir en los suburbios, si le parece la idea, podrían mudarse a la ciudad. Connie le responde que no es necesario. Cuando Edward se va al trabajo, unos detectives aparecen preguntándole si conoce a Paul. Connie le responde que casi no le conoce. A lo que los detectives le cuentan que desapareció hace poco tiempo. Su esposa está muy preocupada. Encontraron su nombre y su teléfono en el escritorio. Connie les dice que lo conoce ya que vende libros, pero aún no le ha comprado ninguno. Más tarde, la familia sale a desayunar. Charlie le cuenta que unos detectives llegaron a la casa. Al parecer alguien desapareció. Le hicieron un par de preguntas debido a que encontraron su nombre y su número telefónico. Edward le pregunta por qué tenía su número, a lo que Connie le responde que vendía libros. Por otro lado, vemos que un grupo de trabajadores se percatan del cuerpo de Paul. Posteriormente, los detectives interrogan a la pareja, les cuentan que hace una semana, un grupo de trabajadores encontraron el cuerpo del hombre desaparecido. Le preguntan a su esposa en dónde lo conoció. Ella les responde que lo conoció en la escuela de música. Edward les dice que estaba con ella, pero no llegó a conocer al hombre por el cual se encuentran investigando. Le muestran una foto y les dice que nunca lo había visto. El detective le recuerda que la multaron frente al apartamento de Martel. Connie les cuenta que fue a tomar café con sus amigas al restaurante. Edward los interrumpe diciéndoles que ya es suficiente, le gustaría pasar más tiempo con su familia. Cuando recoge la ropa de la lavandería, descubre las fotos que le había tomado el compañero de su esposo. Al regresar a la casa, se percata del domo de nieve que supuestamente le había regalado a su amante. Estando a solas, le pregunta si fue el culpable de la muerte de Martel. Edward le dice que se siente engañado. Siempre lo daba todo por la familia. Se dio cuenta desde el primer día que le fue infiel. No quería matar a un inocente, quería matarla a ella. Al paso del tiempo,
Connie descubre que había una carta en el domo de nieve. Dentro de la carta había una foto en la que en el reverso su pareja le confiesa que es lo mejor que le ha pasado en su vida. Posteriormente, vemos a Connie deshaciéndose de las fotos que podrían involucrar a su esposo. En ese instante, tiene un pensamiento de lo que hubiese pasado si hubiera agarrado el taxi en vez de entrar al apartamento de Paul. Repentinamente, Edward le dice que se entregará a las autoridades, entre lágrimas. Connie le dice que nadie tiene por qué enterarse, a lo que su esposo le responde que ellos sí lo sabrán. Deciden pasar juntos los últimos días. Cuando estaba por entregarse, Connie le intenta convencer de que no lo haga. Venderán todo y se irán a vivir a México. Comprarán una casa en la playa con otro nombre. Con un final abierto, damos fin a la película. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Espero y tengas un hermoso día. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo resumen. Bien. ¿Cuál es la idea más allá que hay algunas interpretaciones que hace la comentarista que no sé si son del todo correctas, ¿no? Respecto a la película me refiero. Fíjense lo que sucede en esta película o el resumen de película que acaban de comentar. Aparentemente ella le había sido infiel con este hombre, a Richard Gere, un muchacho más joven, también apuesto como Richard Gere, pero más joven, y lo termina matando. Yo en lo que no estoy de acuerdo en que él finge encontrarse mal para que la otra persona se acerque. Por lo que yo había visto y varias veces vi la película, él se siente mal efectivamente cuando él ve que un regalo que él le había hecho a ella, que básicamente es el domo ese que llaman en el comentario, ¿sí? Que esa bola de cristal con la base de madera. Él le había regalado en un viaje que habían hecho para tratar de recomponer la relación, un viaje a París, si mal no recuerdo, un viaje romántico, donde él le regala eso y ve en la casa del amante el regalo que él le había hecho a su esposa. Y cuando él ve ese regalo, ahí él como que empieza a perder la visión y los calores, que eso es la parte que se ve ahí en esa circunstancia. Desde mi punto de vista no finge esa situación, sino que al menos en la película parecería ser que él se desvanece en cierta forma, y ahí él le pega con ese objeto y lo termina matando. ¿Por qué es importante esto que cuento? Porque hay varios elementos que hay que analizar para saber si nos encontramos ante el homicidio en estado de emoción violenta. Primero tiene que haber un homicidio simple. Objetiva y subjetivamente, yo tengo que tener dolo de matar, ¿sí? Objetiva y subjetivamente. Lo que tengo que tener además comprobado es que el sujeto se haya encontrado emocionado. ¿Cómo muestro y demuestro que el sujeto estaba emocionado? Con informes médicos, clínicos y con informes de especialistas que digan que el sujeto se encontraba con ciertas alteraciones emocionales por parte del sujeto, ¿sí? Y que esa emoción barra alteración de las emociones tiene que tener ciertas características. ¿Cuál es la característica? Tiene que ser violenta, es decir, que tiene que ser fuerte esas alteraciones del ánimo, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener un homicidio que lo comete una persona que está emocionado de manera violenta. Pero imagínense que se comprueba de que yo mato y que me encontraba emocionado y me encontraba emocionado de manera violenta. Si yo vivo acá 3 cuadras, 4 cuadras del estadio de Sarmiento, que es donde va a jugar está por jugar Boca ahora contra Olimpo, contra no sé quién. Imagínense que yo soy hincha de Boca, que no lo soy, ¿sí? Pero pasa un alumno mío, por poner un ejemplo, y me dice, ¿qué partido? ¿Quién ganó allá en Madrid? ¿Boca o River? No quiero poner el dedo en la llaga para los que son futbolistas, pues no me acuerdo quién fue el que ganó, de verdad le digo. Ganó River.
allá en Madrid, ¿no es cierto? Me parece que sí. Imagínese que sí, yo soy hincha de Boca y me carga el sujeto, el alumno o alguien conocido. Y yo cuando me cargan, yo me emociono, pero no le estoy mintiendo, me emociono de verdad, porque yo soy fanático de Boca, supongamos. Y esa emoción que tengo es muy violenta, es muy fuerte, de tal manera que lo termino matando. Cometo un homicidio simple y me encuentro en un estado de emoción violenta, que es lo que requiere el tipo penal. Pero no es suficiente con que yo me encuentre emocionado de manera violenta, sino que además tienen que haber circunstancias que excusen mi emoción, que en ese caso no lo hay, porque es una circunstancia baladí e intrascendente. Cuando él me carga por Boca o por River, imagínense que yo lo aprecio mucho a un alumno mío y cuando yo me voy a saludarle, ya después de algunos años, él me da vuelta la mirada y no me saluda, me ignora. Y yo me emociono, pero mucho me emociono. Me emociono de manera violenta y lo mato al sujeto, encontrándome, perdón, en estado de emoción violenta. Bueno, señor, pero las circunstancias no lo hacen excusable. No le van a ser excusable cuando usted ya sea una persona irascible, suelen decir los autores, ni tampoco cuando las circunstancias no le excusen que la emoción. Nunca se va a excusar la muerte acá. Se le va a excusar o se le va a entender que usted se haya emocionado de manera violenta. Entonces, les conté y saben que tengo que estar cometiendo un homicidio simple y además tengo que estar emocionado de manera violenta, virulenta, y que las circunstancias me hicieran excusable. Todo eso es importante. Digamos, todo eso es importantísimo. Todo eso. Y ya sé la naturaleza, menor grado de culpabilidad por disminución de los frenos inhibitorios. Ya sé todo eso. Ahora tengo que saber cómo se termina de cerrar este círculo. Los autores dicen, bueno, yo tengo que probar que el sujeto esté emocionado y que la emoción sea violenta. Lo voy a probar con informes médicos, clínicos, con periciales y testigos. Todo eso yo lo voy a... Es una cuestión probatoria, pero eso no viene a mi materia, pero eso se demuestra así. Y tienen que ser circunstancias que comprendan o que se atiendan a que el sujeto se haya emocionado de carácter violento. Hasta el día de hoy, seguimos trabajando dentro de los claustros académicos y en los libros con el caso del marido engañado. Inclusive yo le acabo de mostrar una película, resumen de película, bajo esa característica. Entonces, como que hay un consenso de que es entendible que la pareja engañada se pueda emocionar de manera violenta. Parecería ser. Parecería ser. Yo hoy pongo serias dudas a esa circunstancia. Y me pregunto varias cosas. ¿Solamente cuando hay matrimonio? ¿O también cuando no hay matrimonio hay concubinato? ¿Y qué pasa cuando no hay concubinato, pero sí hay una pareja estable, pero no conviven? ¿O cuando hay un noviazgo? ¿De qué y cuánto tiempo? Para poder entender que las circunstancias hicieran excusable que el sujeto se emocione de manera violenta ante una infidelidad, supongo. Yo me pregunto, yo no estoy afirmando nada. Yo lo que digo es que se suele analizar esos casos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan ustedes? Que no cualquier circunstancia es baladí o intrascendente van a hacer excusable que el sujeto se emocione, sino que tienen que ser circunstancias sociales que ameriten que, o que entiendan que el sujeto se haya emocionado. Se suele trabajar particularmente, y es fácil para mí continuar con esta ejemplificación, con el marido engañado. Que esto no hay que poner una cuestión de género, puede ser a la inversa también, ¿no es cierto? Yo pongo mis serias dudas en lo personal, que esto es así. No que no se haya emocionado, sí, yo puedo creer que se haya emocionado. Yo lo que pregunto es si es entendible que se haya emocionado. A ver, yo también entiendo por qué se emociona el de Boca, pero socialmente no sé si es entendible, no sé si me explico, ¿sí? Yo no sé si tienen los mismos parámetros 20, 30, 40 años atrás que hoy, inclusive por el tema de la fidelidad estoy hablando, ¿no?
Y como siempre se trabaja con eso, yo voy a seguir trabajando con ese ejemplo de manual. Dicho esto, fíjense lo que sucede en la película. Los autores suelen decir, bueno, el sujeto se tiene que encontrar ante esas circunstancias particulares de la alteración del ánimo tal que el sujeto se encuentre con los frenos inhibitorios disminuidos. Es decir que, incluido, algunos autores requerían que el sujeto tenga esa alteración que impida recobrar o recordar, perdón, en todo momento las circunstancias del hecho. Lo que se llama memoria en flashes. Así uno cuando estudiaba leía los tradicionales autores decían como que el sujeto tiene memorias en flashes. Me acuerdo de esta parte, no me acuerdo de lo otro, y el sujeto como que inmediatamente se arrebata a ese hecho impulsado por la alteración del ánimo y tiene que ser inmediato, decían los autores, por lo cual el sujeto tiene que matar rápido, es decir, inmediatamente sucedido el hecho, a los cuales ya otros autores clásicos también decían como que el Código Penal o los autores requieran el mata rápido porque si no yo no te excuso. ¿Qué no te excuso? La emoción violenta, no el homicidio. Siempre vamos a recordar eso. Y yo adrede le doy estas películas y le mostré este resumen que para mí está medianamente incorrecto. Fíjense lo que pasa. Cuando él está hablando con el amante, no estaban en un momento de infidelidad propiamente dicho. No le estaba engañando ahí en ese momento. Él llega después, y más cuando va a la casa del amante, como que ella no estaba. Da la casualidad que si estaba, se va y él no lo ve tampoco. El marido no lo ve, que ella se iba un ratito antes. Pero hay un hecho que yo le llamo detonante. Esto no está explicado así en los manuales. Yo le llamo detonante. Y ese detonante no es la causa fuente de la emoción violenta. Es una causa eficiente, pero detonante al fin. Pero la causa que a él lo emociona es la infidelidad, que es la causa fuente. Pero la causa detonante o el detonante es otro. ¿Cuál es? Ver en ese momento un regalo que para él tenía un carácter emotivo muy particular. No es que le haya regalado algo a él, sino que tenía ese regalo que él le había dado con ciertas características. Entonces, fíjense lo que pasa. Él le mata mucho después de enterarse de la infidelidad y de ver inclusive datos de la infidelidad. Entonces, ¿qué pasa con estos autores que dicen mata rápido porque si no, no te excuso? La emoción violenta, no el homicidio. Parecería ser que no. Ya Soler y Núñez criticaban esta interpretación donde ellos decían nos obligan a los defensores o a la estrategia defensiva a fingir las más alucinantes amnesias por parte de los sujetos. Entonces, vos declarás que vos te acordabas por parte, entonces vos ahí tenemos un dato objetivo de que efectivamente vos tenías la memoria en flash. Hay un caso que yo suelo citar, está citado en realidad en el Código Penal comentado de Hammurabi cuando se trata este delito, que es el caso Seizaga de Capital Federal. Este caso Seizaga, que sucede en Capital, es un caso de un sujeto que vivía en el interior, no en Capital me refiero, va a trabajar con su pareja a Capital Federal, está establecido en provincia, en Capital, perdón, y le lleva a su hermano menor, que vivía todavía en la provincia de Tucumán, me parece que era, no recuerdo bien la provincia, lo lleva, y un día el dueño de la casa, que convivía con su pareja, vuelve antes, pues, un acto de total imprudencia volver antes y no avisar. Llega antes, siempre es mejor avisarse. Todos estemos preparados. Llega antes y lo encuentra a su hermano con su mujer, manteniendo relaciones extramatrimoniales.
Y Seizaga actúa bien desde mi punto de vista al comienzo. Se va, hay que saber irse, como hay que saber llegar, ya se los dije. Y se va y vuelve 12 horas después, eso es el hecho. Vuelve 12 horas después y lo mata a su hermano. A su hermano lo mata. Con un cuchillo, otro dato no particular, no menor, perdón, que había comprado. Y lo que se discutió en ese caso es si el sujeto estaba y había cometido un homicidio en estado de emoción violenta. Y lo único que me interesa acá discutir es no es si está, si yo le voy a excusar que el marido se emocione porque la mujer le engaña o a la inversa la mujer se emocione porque la mujer le engaña. Yo tengo mis serias dudas en lo personal. Pero acá sí lo que vamos a poner como tela de discusión es dos datos. Que él va y mata 12 horas después de haber visto la infidelidad y el hecho, resaltado en la jurisprudencia que les menciono, de haber realizado una operación de compra-venta, como fue la compra del cuchillo, lo cual parecería ser que el sujeto llevó actos planificados para cometer el homicidio. Se dijo en el caso Seizaga de que igual un sujeto puede estar ante la figura del artículo 81, inciso 1, letra A, porque lo que se requiere sí es que el sujeto en el momento de cometer el homicidio se encuentre emocionado de manera violenta, en el momento del hecho. Puede ser que Profe, la causa fuente esté un poco más lejos, pero la causa detonante sea inmediata. Sí, profe, o sea, puede haber tiempo entre que descubriste, digamos, que tu pareja está con otro y que vas y compras el cuchillo y eso, el arma, pero cuando matás, aunque haya pasado cierta cantidad de tiempo, tenés que estar emocionado. en el momento del hecho sí o sí tenés que estar emocionado de manera violenta. Dado ese tiempo. El hecho fuente puede ser medianamente, eso se extrae del caso Seizaga. Y yo esta película les recomiendo a veces o le envío a que miren, solamente con esa finalidad. ¿Qué finalidad? La finalidad entre que el hecho fue la infidelidad está alejado de el hecho delictivo que se está investigando, que es el homicidio. Pero que hay un detonante. Yo siempre les suelo contar de moda, de forma jocosa, ¿no? Imagínense que Seizaga se entera de la infidelidad con un amigo de él o con el hermano, con quien fuera, y un día mirando el partido de fútbol, Seizaga está mirando el partido de fútbol y la mujer está ahí al lado, ¿no? Y le dice, ¿qué está por pasar? ¿Por qué está el árbitro ese levantando un cartelito ahí? No, no, porque está por haber un cambio, le dice él a la mujer. La mujer empieza a preguntar ahí. Ah, ¿y quién está por entrar? No, no, y está por entrar el número 17 porque el otro está corriendo muy despacio y va a entrar el otro porque ya, o sea, queda poco tiempo y necesita alguien que corra mucho más. Ah, y se sonríe ella y le dice, ¿viste? Que el suplente siempre juega mejor que el titular. Y ante esa circunstancia particular, el hombre recuerda aquella circunstancia y la termina matando. ¿Qué estoy tratando de decir o qué estoy tratando de mostrar? Dudo que en todos los casos que yo estoy contando yo dijera de que hay un homicidio en estado de emoción violenta. No porque el sujeto no se haya emocionado de manera violenta. Desde mi punto de vista dudo que las circunstancias lo hicieran excusable en lo personal, pienso, pero son los casos que se analizan hoy como homicidio en estado de emoción violenta. Lo que estoy poniendo como tema de discusión ahora es que puede llegar a existir diferencias temporales entre el hecho fuente o la causa fuente, perdón, y el hecho detonante. Eso es lo que quiero que quede en claro, ¿sí? Puede ser que haya transcurrido algún tiempo, igual que nos encontramos ante un homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, ¿qué es lo que sé?
que tiene que haber un homicidio, que tiene que haber un tipo penal del 79 no justificado y que en el plano de la culpabilidad el sujeto se va a encontrar disminuido porque el sujeto, cuando en el momento de actuar se encontraba emocionado, es decir, con una alteración del ánimo muy particular, y esa alteración del ánimo es muy fuerte, muy virulenta, tiene que ser violenta. No desde el punto de vista de que lo haga perder su freno inhibitorio, pero sí desde el punto de vista que le haga disminuir los frenos inhibitorios. Y que esas circunstancias por la cual él se emocionó de manera violenta la hicieran excusable. Eso es lo que yo sé, eso es lo que yo tengo que saber. Entonces, también se discute si tiene que ser inmediatamente. Ya le planteé algunos ejemplos y algunas discusiones respecto a esa cuestión particular. Sabemos que es un delito, por lo cual tiene que haber culpabilidad, pero con una culpabilidad disminuida. Dicho esto, dicho lo cual, significa que si una persona colabora con este sujeto que está cometiendo un homicidio simple del artículo 79 con una culpabilidad disminuida, por ejemplo, un cómplice primario, llego yo a mi casa antes de tiempo, me fui a la extensión áulica de Esquina y Goya, suspendo o se suspende la extensión de Goya porque justo se va a cortar el puente o lo que fuera, y yo vuelvo antes a mi casa el día viernes. ¿No avisé? ¿Qué está mal en todo eso? No avisar. Cuando llego antes a mi casa, encuentro a mi mujer manteniendo relaciones sexuales con otra persona. La persona que me está acompañando, que está entrando a mi casa, ve la escena, ve que me emociono mucho y me da un arma o me da un cuchillo. Yo le mato al amante, artículo 81, porque me encontraba emocionado de manera violenta y las circunstancias lo hicieran excusable, supongamos. Yo lo mato a mi mujer, artículo 82 del Código Penal, porque me encuentro emocionado de manera violenta y las circunstancias lo hicieran excusable. ¿Qué pena merezco yo como autor del hecho? Artículo 81 del Código Penal, de 1 a 3 en el primer caso, o de 3 a 6 en el primer caso, o en el caso del artículo 82, cuando mato a mi mujer, de 10 a 25 años. Cuando mato a mi mujer, de 10 a 25, porque se da un agravante y un atenuante. ¿Sí? Artículo 80, inciso primero, y artículo 81, inciso primero, letra A. Yo mato al amante. ¿Qué pena merezco? De 1 a 3 de reclusión o de 3 a 6 de prisión. ¿Puedo pedir probation? Puedo pedir probation. No puedo ir a debate. Puedo evitar el debate, perdón, con una probation. Pero el amigo mío que me dio el arma, o que me dio el cuchillo, ¿qué participación en qué delito tuvo? En un homicidio simple, artículo 79. ¿Qué pena va a merecer el que me pasó el cuchillo? De 8 a 25. La pena no le permite pedir probation, suspensión del juicio a prueba. La pena que le van a dar a él sí o sí es de prisión efectiva, la mía no, necesariamente, no necesariamente. Puede ser de 1 a 3, lo cual puede ser en suspenso, o puede ser de 3 a 6, si me dan la mínima en el caso de en ese caso particular, también puede ser en suspenso. El autor del hecho puede evitar con una probation, el cómplice va a tener que ir como mínimo 8 años de prisión. ¿Por qué? Porque el cómplice comete, es un partícipe, que saben ustedes la definición, y ya lo trabajamos en la clase pasada, el viernes y sábado pasado, es un injusto doloso del partícipe que accede al injusto doloso mío. ¿Y mi injusto doloso cuál es? Un homicidio simple. Como es un homicidio simple, él va a tener de 8 a 25 y yo voy a tener de 1 a 3 o de 3 a 6. ¿Por qué? Porque yo tengo la culpabilidad disminuida, no tengo el injusto disminuido. ¿Él a dónde accede? Pero, Injusto. perdón, Sí, Yasmín. estaba hablando del homicidio hacia el amante, digamos, no hacia la mujer. No hacia la mujer. En el caso de que sea hacia la mujer, él en principio va a tener dos circunstancias particulares. Puede ser que tenga de 8 a 25 porque él accede directamente
Fíjense lo que va a pasar. Interesante a dónde iría Yasmín la solución en ese caso, en el caso que mata a la mujer. A ver cuál sería la solución. ¿Cuál sería la solución para él? Para mí yo ya sé, de día 25. A ver si somos coherentes con la solución que aprendimos. Dice que para el autor es de 10 a 25. Sí. Interesante su pregunta, Yasmín. Sí, por estar en un estado de emoción violenta. Y por ser un homicidio agravado por el vínculo para el autor. Y por eso va a tener de 10 a 25, Sí, el autor. sí, pero el partícipe no accede, digamos, al atenuante, sino al homicidio agravado. Exactamente. Él va a acceder al injusto del autor y como el injusto, si él sabía que estaba por matar a la mujer, él accede, o a la pareja, hoy con la redacción que tenemos, él va a acceder a un homicidio agravado con cadena perpetua. Lo que pasa es que, más allá de la solución, lo importante es que nosotros entendemos por qué damos la solución. Porque estamos entendiendo una estructura de análisis. Estamos entendiendo un concepto que es el de injusto, un concepto que es el de autor, y estamos siendo coherentes con la solución. Y efectivamente esa es la forma de resolver. En ese caso, el partícipe va a acceder al injusto del homicidio agravado cometido por el marido o por la pareja. No hace falta que sea marido o por la pareja. Entonces va a merecer la pena de perpetua, el partícipe. El partícipe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le cambio el ejemplo. El amante le mata al marido, que es bastante probable, porque si es amante, diría, es por algo, porque suele tener mejor estado físico y juega mejor, corre más, diría la mujer en el ejemplo que trabajábamos. Y lo mata al marido, que está un poquito excedido de peso, todas las circunstancias particulares. Resuelvan el caso del amante que mata al marido. ¿Cómo sería la solución? ¿Cómo sería la solución en ese caso? Fíjense, llega el marido antes, el marido la ve engañando a la mujer, va y la ataca al amante, y el amante trata de evitar que el marido le pegue un balazo, una puñalada, y lo termina matando al marido. Se puede pensar que el marido, cuando va a querer pegarle la puñalada o el balazo, le está agrediendo al amante. Y podemos pensar, permítanme decir esto, podemos pensar de que esa agresión es ilegítima, supongamos, ¿sí? Entonces hay una agresión ilegítima. Ante esa agresión ilegítima, el amante utiliza un medio necesario, racional, para impedir o repeler la agresión. Fíjense lo que estoy analizando, legítima defensa. Pero, además de esos requisitos para que haya legítima defensa, el inciso C, si mal no recuerdo, el párrafo C del inciso 6 del artículo 34 requiere que el sujeto no haya provocado suficientemente la agresión. ¿Recuerdan? Que es un requisito de la legítima defensa, artículo 34, inciso 6, letra C, la que estoy hablando yo. Letra C.
Inciso 6, letra C. ¿Cuáles son los requisitos? Agresión ilegítima, ya vimos que había por parte del marido, supongamos. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, el inciso B. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Dicen los autores, y Núñez y Soler habían discutido esto, que aparentemente el amante que se encuentra yaciendo en ilícito concúbito en la casa de la mujer casada con la cerveza y la cama y todo lo que yo suelo contar, es un provocador suficiente, por lo cual él no podría estar en legítima defensa. El amante que mata al marido no podría actuar en legítima defensa. ¿Cómo se resuelve el caso si no está legitimado el amante? ¿Cómo sería la forma de solucionar? Son varias las formas de solucionar o varias formas de poder solucionar. Yo creo que la forma de poder o que se debe solucionar ese caso es el siguiente. El amante, perdón, comete un homicidio simple del artículo 79 del Código Penal. Tipo penal objetivo, él comprende que está matando a alguien cuando le pega la puñalada, el balazo, le saca el arma al marido y le mata. No hay una causal de justificación, me falta un elemento para que esté legitimado porque él provocó suficientemente la agresión. Y en el plano de la culpabilidad voy a decir o voy a analizar si el sujeto se encontraba con un margen de autodeterminación muy estrecho, reducido, que haría que el sujeto se encuentre ante un estado de necesidad disculpante, por ejemplo, o con los frenos inhibitorios, perdón, con el ámbito de autodeterminación muy disminuido, que podría en algunos casos disminuir o eliminar la culpabilidad. Disminuir o eliminar la culpabilidad. Cuando yo digo o me matan o mato, yo no estoy actuando tan libremente como en unas circunstancias normales. Ante esas circunstancias de estrechamiento del margen de libertad, la reprochabilidad inclusive puede llegar hasta a desaparecer. Esta es la forma que creo yo que se debe resolver estas circunstancias particulares. Zaffaroni dice que el caso del amante que mata al marido debe resolverse como un homicidio imprudente. Porque dice el profesor Zaffaroni que cuando el amante está yaciendo en ilícito concúbito en la casa del marido, está infringiendo deberes elementales de cuidado, infringiendo deberes objetivos de cuidado. Elementales deberes de cuidado, dice. Y ante esa infracción a deberes objetivos de cuidado, que es lo que desencadena la muerte, significa que la muerte que ocasiona el amante es una muerte imprudente. ¿Por qué? Dice el maestro. Porque él infringe deberes objetivos de cuidado. Un segundo que voy a poner el cargador porque me estoy por quedar sin batería. Voy a dar un poco más corta la clase, pero es un tema me parece que bastante importante y quiero que ustedes lo sepan. Núñez dice que la solución a este caso, cuando estamos ante lo que se llama legítima defensa imperfecta, este caso se llama legítima defensa imperfecta, o lo debieron ver ustedes en parte general como legítima defensa imperfecta, Núñez lo resuelve también como un imprudente, pero aplicando la figura del 35 del exceso. Dice, acá estamos ante un exceso, lo cual se debe aplicar el 35, que el 35 lo resuelve como imprudente. Yo creo que la muerte que ocasiona el amante es una muerte dolosa, le pega un balazo, le pega un cuchillazo, le pega una puñalada, le tira del balcón, es una muerte totalmente dolosa, con un margen de libertad muy estrecho y reducido. Entonces la solución para mí pasa por el plano de la culpabilidad. Entonces, parecería ser que estos serían las formas de analizar las dos variantes que se pueden dar, que el amante le mata al marido o que el marido le mate al amante. Si el marido le mata al amante, parecería ser que podríamos o deberíamos analizar la figura del artículo 81, inciso 1, letra A, homicidio en estado de emoción violenta, sabemos lo que le pasa al partícipe y cuáles son las formas de resolver. En el caso que el amante le mate al marido, parecería ser que
caso se debería resolver en el plano de la culpabilidad, desde mi punto de vista, como un homicidio doloso, liso y llano. ¿Sí? Punto seguido. Profe, Sí, yo tengo una duda, pero sobre la temporalidad, sí. porque yo había leído que no es tan fácil determinar la temporalidad porque puede ser un tiempo tanto corto como largo. Entonces, en el ejemplo que usted dio, en el que pasaron 12 horas, puede ser un tiempo largo y seguir dándose la aplicación del atenuante. Pero también leí que dice que la reacción debe tener causa en la emoción sin interferencia de circunstancias que impliquen una interrupción en la cadena de la causa. Entonces, en el caso de que él se haya ido a hacer una compra del cuchillo, no sería una interrupción en la causa porque también dice que no puede ser compatible con la premeditación y comprar el cuchillo es un acto preparatorio que da premeditación. Entonces, en Son, ese son las caso dos no cosas sería. son las dos cosas que se discutió efectivamente en el caso Seizaga. El caso Seizaga, ese que yo le comenté, la del hermano, son las dos cosas que se discutió para decir, porque se decía, mire, si pasó un tiempo y se hizo un acto frío de premeditación, como fue la compra del cuchillo, que fue lo que mencioné, parecería ser que no sería compatible con un homicidio en estado de emoción violenta. Y sin embargo, se terminó afirmando que había un homicidio en estado de emoción violenta, porque puede llegar a suceder que anteriormente el sujeto haya realizado una compra fría, pero que es importante, se dijo en ese caso, que en el momento en el cual el sujeto esté actuando, se encuentre ante una situación de alteración del ánimo tan fuerte, virulenta, y las circunstancias lo hacen excusable. Entonces, yo lo que no quiero es que se cierre, y creo que no es correcto hacerlo, en el cual el sujeto tiene que matar en el momento en el cual sucede la circunstancia. Puede ser que sea posterior. ¿Sí? ¿Es correcta esa interpretación? No lo sé. No lo sé. Sé que tengo que saber eso. Sé que eso es lo que se va a discutir en el caso. Sé que esas son las circunstancias. Yo sé lo que decían los autores anteriormente, sé lo que dicen actualmente y tengo jurisprudencia para pensar una cosa o la otra. Inclusive yo les puedo llegar a decir, desde mi punto de vista personal, ninguno de estos casos que yo comenté harían, harían, harían excusable la emoción violenta. En lo personal le estoy diciendo, la forma que yo lo pienso. ¿Sí? El hecho de infidelidad en sí mismo para mí no excusa que la persona se haya emocionado de manera violenta. No que, no que no se haya emocionado de manera violenta. Para mí las circunstancias nos hacen excusable que lleve a ese extremo de disminución de los frenos inhibitorios. Desde mi perspectiva. Sí, Yasmín. Profe, perdón, a mí no me quedó muy claro entonces con qué criterios nosotros podemos notar que las circunstancias excusan a la emoción. Para mí, lo clásico que se trabaja, que es el del marido engañado, yo hoy por hoy tengo mi seria duda. Yo estoy dando clase de esta materia y con esta temática ininterrumpidamente desde el año 2011 más o menos, esta temática. ¿Sí? Siempre vengo explicando lo mismo, medianamente lo mismo, pero yo inclusive el año 2011 a hoy pasaron 12 años, ¿no? Yo creo que inclusive la evolución social respecto a esta temática cambió mucho y va a cambiar mucho de acá a 10 años también, creo yo, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Entonces, puede ser que en algún caso puntual sí. Yo lo que diría es que yo encuentro o lo encuentro al sujeto que le violó a mi hija y lo termino matando, y muy probablemente yo voy a decir, mire, las circunstancias hacen excusable esa muerte. Y capaz le aplique la figura del artículo 81, inciso 1, letra A. No sé si me explico. No va a estar legitimado porque no la estaba violando en el momento. ¿Sí? Pero yo le entiendo a ese padre que se emocionó de manera violenta ante la circunstancia particular de encontrarle al sujeto que la violó a la hija o la mató a la hija. Entonces, sin duda, yo creo que hay que recurrir ya a otras cosas y no necesariamente porque inclusive en mi clase hasta el día de hoy se sigue centrando en el hombre que es engañado y que bien.
Yo le agrego otro aditamento y siempre pongo con el ejemplo, ustedes ya me escucharon decir, bueno, mi cama, mi cerveza, mi oso, como que eso es lo que termina afectando y no el hecho de que fuiste infiel o que te engañaron, ¿no? Que no significa que uno no le dé valor a la palabra, el hecho del casamiento. Estoy diciendo otra cosa totalmente distinta. No sé si ese es el caso idóneo para hoy poder excusar la emoción por parte del sujeto, mujer, hombre o género que tenga. ¿Sí? Y no necesariamente, porque si no, inclusive las clases de hoy en el año 2023 de un profesor parecería ser que está hablando Juan Perramo, porque si yo me escucho a mí, parecería Juan Perramo pidiendo la afrenta al honor herido de este hombre de honor, como requerían los clásicos, ¿no? Y me parece que eso ya hay al menos que erradicarlo, o trato yo de que el alumno que me haya escuchado a mí ya lo piense al menos, no que comparta lo que yo digo y no que le quede en claro y decir, ah, ese es un caso en el cual es excusable, porque lo que hoy va a ser no sé lo que será dentro de 10 años en la cual ustedes van a operar y yo voy a seguir enseñando todavía dentro de 10 años. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde yo quiero dejarle el margen de qué, de no clareza. Eso yo quiero dejarle a ustedes, Yasmín. Yo no le quiero dejar un círculo cerrado de, piensen así, este es el caso, porque si no, no cumplo mi rol desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el rol que ustedes piensen? Que ustedes vean, pero acá hay algo que me gira en falso, como lo mismo que en el ejemplo anterior, hay cosas que giran en falso que yo les puedo embarrar mal la cancha. Pero esa es la idea, Yasmín. La idea es justamente que le queden claros. Yo, por ejemplo, siempre suelo dar un ejemplo en el cual eh, el profesor Pessoa para mí es una de las personas más importantes en mi vida. E imagínense que eh, él también me aprecia mucho a mí. Y un día yo llevo adelante ese acto de total falta de respeto cuando él me va a querer saludar, abrazar y yo le doy vuelta a la espalda y lo ignoro totalmente. Yo la verdad, yo no sé si eso es una circunstancia extraordinaria que permitan que una persona se emocione de manera violenta y van a ser entendible, no la muerte, pero sí la emoción en ese caso particular. ¿Por qué? Porque para mí esa es una circunstancia muy particular, desde mi punto de vista. ¿Sí? Hay que ver las relaciones, hay que ver un montón, pero no necesariamente lo otro. Puede ser que en un caso puntual también en la pareja suceda una circunstancia particular, pero no necesariamente por el hecho de pareja o por el hecho de mi mujer o de mi marido. Ahí soy más de traerlo a Gonzalo Molina y pensar en las circunstancias particulares de respeto, ¿no? Que hablaba Gonzalo Molina cuando decía la razón está en el artículo 80, inciso 1. Bueno, yo utilizaría esa postura para traerlo acá. Pero lo cierto es que esto es lo que se discute hoy en día respecto a esta figura. Muy linda, pero que tiene sus vericuetos, tiene su terminología muy precisa. Entonces, cuando ustedes me ponen en el parcial porque el sujeto perdió los frenos inhibitorios, bueno, listo, salió mal. Porque el sujeto no tiene culpabilidad, bueno, salió mal. Porque ¿Por qué? Porque no entendió la figura, porque hay algo claro. El sujeto tiene culpabilidad porque tiene los frenos inhibitorios disminuidos, lo cual implicaría que tiene una culpabilidad disminuida. Un injusto de un homicidio simple con culpabilidad disminuida al Eso es lo que tienen que tenerlo en claro. Después vamos a analizar en el contexto particular. ¿Y cómo resuelvo yo el caso? No me interesa, yo quiero que ustedes me pongan cuál es la problemática. Acá, en este caso particular, hay una problemática de que el sujeto, entre el momento del hecho, el homicidio, y las circunstancias de la fuente causa, hay un ámbito temporal distinto. Y eso se va a discutir. Y si me tienen en claro esa discusión, yo no puedo decir, mire, ustedes piensan de esta manera, ustedes tienen que pensar de la otra. No, no, ustedes saben cuál es el problema y eso es lo suficiente para mí. Entonces, para el parcial eso es lo que tiene que quedar en claro. Y para la vida jurídica tienen que quedar las dudas. Eso es lo importante, porque ahí mi cabeza va a razonar y decía, ese era el problema que había ya. Esas eran las circunstancias particulares. Ahora, ¿qué suelo decir yo respecto a esto? Desde mi punto de vista, el amante que está yaciendo en ilícito concúbito en la casa
de la pareja o el marido engañado, desde mi punto de vista, siguiendo una postura de Sebastián Soler, el amante está cometiendo un delito. Y el delito que está cometiendo el amante es el delito de violación. Yo ya le anticipé que yo le iba a explicar después. El delito de violación que comete es el delito de violación de domicilio del artículo 150 del Código Penal, porque entra en un domicilio, es decir, en una morada ajena, sin permiso del que tenga o del que tiene derecho de exclusión, como dice el artículo 150 del Código Penal. Entra con permiso, pero sin permiso del que tiene derecho de exclusión. Eso es una discusión que lo vamos a ver cuando veamos el 150 del Código Penal, que algunos autores dicen quién tiene derecho de exclusión. ¿Y qué pasa cuando varias personas tienen el derecho de exclusión? Sebastián Soler, que yo sigo a Sebastián Soler en eso, dice que siempre va a primar, va a tener prioridad el derecho del que impide, del que excluye. Si hay 2 o 3 personas que tengan derecho de exclusión, por ejemplo, hay 3 personas en el departamento, son todos amigos, pero uno excluye a alguien que no quiere que entre, un amigo de esa persona cada vez que entra estaría cometiendo violación de domicilio según esa corriente doctrinaria que no es unánime, ni siquiera mayoritaria, de Sebastián Soler. Primaría el derecho de... Por eso siempre suelo hacer en forma jocosa de que el amante, cuando está manteniendo relaciones en la cama del marido, está cometiendo violación. Violación de domicilio. Conforme esa interpretación, pero esto me va a servir a mí, porque creo que alguien se va a acordar de este ejemplo cuando yo dé violación de domicilio, artículo 150 del Código Penal. Y yo medianamente ya sé que en el 150 está la violación de domicilio y que acá estoy analizando el artículo 81, inciso 1, letra A. Estaba mirando nuestro cronograma, señores, y es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos clase el miércoles que viene y tenemos 2 clases más presenciales, es decir, tenemos 3 clases y después parcial. 3 clases y después parcial. En esas 3 clases yo me había equivocado, yo le dije que le iba a tomar hasta el artículo 133, en realidad le tengo que tomar hasta el artículo 108, que fue un error nomás mío al comienzo, es decir, hasta abandono de persona. Hasta abandono de persona. Es decir, que en estas 3 clases yo tengo que terminar de dar artículo 82, 83, 84, todo aborto, todo lesiones y todo abandono de personas, que es lo que me interesa dar. Entonces, ustedes saben que duelo y todo eso no entra, pero yo tengo que dar hasta esa figura, hasta el 108 entraría. Entonces, en estas 3 clases, yo voy a tratar de desarrollar todo lo que pueda, pero yo lo único que les quité del parcial hasta ahora, del artículo 79 hasta el 108, son el inciso 8, 9 y 10 del 80, todas las figuras del duelo, 95 al 90 y... No, 97 al 103, si mal no recuerdo. A ver. Un segundo. Sí, hasta el 103. 97 hasta el 103. Abuso de armas yo si puedo le voy a explicar, pero no le voy a tomar. No va a entrar en el parcial el 104 y el 105, pero el 106 y el 108 sí. Es decir, que nos quedan homicidio y lesiones en riña, todo lesiones, y terminar hasta aborto, que nos quedan. En estas 3 clases. Es decir, que nos queda poco tiempo. Yo le digo para que ustedes también no se duerman en los laureles, porque si bien tuvimos clase todas las veces desarrollamos, el tiempo es bastante ingrato, ¿sí? Entonces, si tienen dudas respecto a resolución de casos, si tienen preguntas, vayan haciendo. Mi idea es tratar de, como ustedes se dieron cuenta, yo la clase anterior trabajé con muchos casos y fuimos resolviendo ya casos, fuimos fundamentando para que ustedes tengan práctica. Yo no quiero que nadie les lleve por sorpresa al parcial, porque el parcial es dentro de 3 clases después de esta, es muy poco. Entonces, quiero que tomen en cuenta eso. Voy a analizar rápidamente y los libero. El artículo 81, inciso 1, letra B, que es un homicidio
preterintencional o se llama preterintencional. Cuando hablamos de preterintención, ustedes ya saben en lo que trabajaron o cursaron y aprobaron efectivamente con el doctor Daniel Domínguez Naín, saben que es una conjunción de subjetividad entre el dolo e imprudencia. La preterintención es cuando el sujeto realiza un acto de carácter doloso por un lado y otro unido de carácter imprudente, perdón, imprudente. ¿Qué dice el artículo 81, inciso 1, letra B, que es el que regula el homicidio preterintencional? Así se denomina, aunque muchos digamos de que no es un homicidio propiamente dicho de lo que estamos viendo, sino que son unas lesiones dolosas más un homicidio imprudente del artículo 84, que creo yo que es la solución correcta. Tiene una pena de 1 a 3 o de 3 a 6, como lo estuvimos viendo, y lo regula de la siguiente manera. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. ¿Qué se dice o cómo se debe analizar este tipo penal? Hay un primer tramo del comportamiento que necesariamente es el de carácter doloso, que básicamente consiste en causar lesiones, el dolo de lesionar. Cuando hablamos de lesionar, pónganlo igual, causar un daño en el cuerpo, la salud o la psiquis del sujeto. Eso significa lesionar. Yo tengo que tener dolo de lesionar, el propósito de causar una lesión. ¿Qué es lesionar? Dañar el cuerpo, la salud o la psiquis del sujeto. ¿Sí? Y ocasiono, es decir, que causo la muerte cuando el otro requisito es el medio no debía razonablemente ocasionar la misma. Este segundo tramo, fíjense que no tiene la fórmula, la muerte, el que por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia, los reglamentos deberá a su cargo, pero la única explicación plausible, entendible y correcta, entiendo yo, y así deben estudiarlo, al menos en esto voy a ser autoritario, es una muerte causal de carácter imprudente. Es decir, que tiene que haber por parte del sujeto una infracción a los elementales deberes objetivo de cuidado, como decía Zaffaroni, ¿no? Una infracción a los deberes objetivo de cuidado, y esa infracción a los deberes objetivo de cuidado tuvo que haber desencadenado la muerte. El medio no debía razonablemente ocasionar la muerte, como lo dice el 81, inciso 1, letra B, el homicidio preterintencional. Yo puedo causar la muerte, pero si esa muerte no está vinculada en el resultado de manera que a mí, perdón, se me puede atribuir en virtud de una infracción a los deberes objetivos de cuidado, no va a haber tampoco este delito. Yo suelo contar el siguiente ejemplo. Imagínense que yo a un sujeto le pego en la oreja, sí, le pego un tinguillá. A consecuencia de un pequeño golpe que yo le doy en la oreja, le hago un pequeño raspón y le empieza a sangrar, y como él no coagula la sangre, se le produce una hemorragia y él termina muriendo. Yo le pego el tinguillá para causarle una lesión, menor, pero lesión al fin. Él muere a consecuencia de que no coagula su sangre, y el medio que yo utilicé no debía razonablemente ocasionar la muerte, como lo dice el 81. Tampoco desde mi punto de vista se podría aplicar esta figura. ¿Por qué? Porque no sería respetuoso del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad que dice, para poder imputársele a una persona un hecho, el sujeto tuvo que haber obrado o con dolo o con imprudencia. Y acá, al no haber imprudencia de muerte, no se le podría achacar la misma. Entonces, este resultado, si bien tiene que ser con un medio idóneo para que el medio no sea idóneo para ocasionar la muerte, tiene que ser un medio con cierta entidad, con cierta infracción al deber objetivo de cuidado para la muerte. Al menos eso me tienen que poner en el parcial. Los casos son dudosos, son difíciles, sin duda que no. Soler trabajaba el caso de la persona que sale del boliche y le pega un pequeño empellón, esa era la frase que usaba Sebastián Soler, un pequeño empujón, y la persona haya desencadenado en la muerte a consecuencia de la caída. Dice, ahí tampoco iba a haber un homicidio preterintencional, porque esa muerte no se puede imputar a título de imprudencia en el resultado, decía Sebastián Soler, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Sin duda, tal cual como lo dice Yasmín, no hay un riesgo prohibido de muerte.
no hay un riesgo prohibido de muerte, entonces objetivamente no se le podría achacar esa faz objetiva. Hay una muerte con un medio que no debía razonablemente ocasionar, pero inclusive debe ser respetuoso de ese principio, ¿sí? Por una cuestión de que le había dicho que iba a ser un poquito más corto, no sé si fue más corto, pero son las 3 aproximadamente. Por otra circunstancia de que tengo un compromiso y por otra circunstancia de que estoy cansado y por otra circunstancia de que ustedes también, sé que también ustedes lo están y que hasta ahí llega su capacidad de concentración, yo los libero. Pero ustedes y yo vamos a hacer un esfuerzo. ¿Cuál es? Yo tratar de dar las mejores clases posibles, estas 3 clases que me quedan previo al parcial, y ustedes tratar de analizar y estudiar a conciencia estas 3 clases que quedan, porque es importante, yo le dije, el primer paso es este primer parcial, son 3, pero este es importante, el segundo también es importante, pero este es el más importante que el segundo. Entonces, seamos conscientes de que los tiempos se acortan, seamos conscientes de que el profesor solamente toma lo que da, seamos conscientes de que le estoy diciendo qué es lo que va a entrar y seamos conscientes de que medianamente con algunos casos los voy preparando para el parcial. Entonces, si soy vivo, va a ser más fácil el parcial. Si no me tomo en serio la materia, se le va a hacer muy difícil, porque le voy a dar caso para que piensen seguro, seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vemos nosotros el día miércoles de la semana que viene a las 13 horas, analizando al menos hasta aborto. En esa clase tengo que tratar de terminar aborto, homicidio imprudente, aborto, mitigación, ayuda al suicidio. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Así que para después dar lesiones y después dar abandono de persona. Así que bueno, buen descanso y nos vemos el miércoles que viene a las 13. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego.